UNAM, FES Iztacala, licenciatura en Psicología. Historia de la evaluación psicológica en el área clínica, línea del tiempo. Va del módulo 601, metodológico de elección. Examen extraordinario. Alumno Marta Patricia Plata Reyes, profesor maestra Ana Monroy Sosa. El presente documento expone una línea del tiempo, momentos más representativos de la historia del desarrollo y la evolución de la evaluación en el área de psicología clínica. Se destacan los principales representantes, los antecedentes precientíficos, antecedentes científicos y la época moderna. Antes de los científicos, en China se hacían exámenes para los que iban a ser mandarines. Después, Platón considera las diferencias individuales como únicas. Estas cualidades las divide en tres tipos, que son los filósofos, artesanos y guerreros, según la capacidad que tenían para llevar a cabo estas tareas. Aristóteles, por la actividad que realizaban, consideraba que eran innatas estas capacidades. Posteriormente, Descartes, con el dualismo, dice que las personas sienten distintas pasiones y emociones por sus procesos fisiológicos. Después, en el empirismo, nos comenta Locke que la gente es porque está basada en experiencia, no porque sea innato lo que traen, sino la experiencia les ha hecho desarrollar esas cualidades. Frank Joseph Gall dice que las facultades físicas son porque tienen que ver con la estructura del cerebro y sus mediciones, de ahí nace la frenología. Posteriormente, Kenneth Rock habla sobre la ecuación personal, plantea que las personas cometen errores porque tienen juicio y esos errores también deben medirse. Lambert-Kellet aplica la curva de Gauss para ver cuáles son las personas que salen del promedio para considerarlas normales y anormales. Después Weber y Fletcher en la psicofísica miden las sensaciones físicas, cutáneas y sinestéticas. Esto hace que se pueda ver cuando una persona siente y la emoción está ligada a la sensación. Kudund abre el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig. Aquí es donde ya se establece la psicología como el campo experimental con las leyes de experiencia. Charles Darwin nos habla de las diferencias en los animales. Esto hace que también se consideren que las personas tienen diferencias. Galton crea el laboratorio antropométrico. Vuelven a medir ahora al hombre para ver con su fuerza y su agudeza visual auditiva, hacer escalas y decir si naces de tal forma, con tales características físicas, tienes más probabilidad de sobrevivir que no. Obviamente esto es erróneo. Sperman desarrolla la teoría de la confiabilidad y las pruebas de análisis factorial, hace modelos estadísticos. Cattell empieza con las pruebas de inteligencia que están desarrolladas junto con las funciones sensoriales y perceptivas motoras. Aquí es donde se establece el primer test mental. Alfred Binera aclara el concepto de diagnóstico psicológico y diseña el test de predicción de rendimiento escolar, base para el desarrollo del test de inteligencia y las pruebas psicométricas en la historia. Después Binet y Simon emplean un concepto de diagnóstico psicológico para que éstas sean de tareas simples, contrastables y considera también la edad mental. William Stern establece el famoso concepto de coeficiente intelectual. Se divide esto entre la edad del niño sobre la edad cronológica y se multiplica con 100. Actualmente es muy utilizado. En la Primera y Segunda Guerra Mundial se hacen pruebas colectivas de inteligencia y de aspectos emocionales para elegir a los mejores candidatos para asistir al frente. Después Arthur Otis publica la prueba de inteligencia grupal Absolute Point Scale. Esta prueba se volvió de versión verbal y no verbal de las pruebas para la Armada y publicó el primer libro de personalidad. Rorschach publica las pruebas de las manchas de tinta. Estas pruebas proyectivas y de psicodiagnóstico aún tienen fuerza, pero no es un test que se utilice para evaluar inteligencia, se utiliza para evaluar personalidad. Luis León Thurston hace el análisis factorial múltiple y empiezan a construir pruebas. A partir de que se crea la Asociación Psiquiátrica de América, basados en estadísticas y en todo este trabajo que han hecho los científicos, se establece la publicación del DSM-1, que lo que nos hace este libro es clasificar por trastorno y problemática mental, es decir, enfermedades,
todos aquellos trastornos, todas aquellas cosas que salen de la normalidad para poder identificarlas y en su caso tratarlas. Casi siempre se ha estudiado este documento en psiquiatría y los psicólogos clínicos lo tomamos como referencia. Sin embargo, una persona no necesariamente cae en una sola clasificación, puede tener varias comorbilidades y esto puede hacer que el psicólogo tenga que hacer un estudio de caso único. Finalmente, los psicólogos tenemos herramientas que conforme se va estudiando el cerebro y se van teniendo más desarrollo en tecnología, podemos identificar cuáles de los trastornos son por creencias, por biológico, porque un sistema está mal y podemos estudiar al ser humano desde un aspecto biopsicosocial. Estas son algunas pruebas, no son todas, no es todo el desarrollo, sin embargo nos da una idea de cómo la evaluación psicológica y el psicodiagnóstico ha ido evolucionando. Gracias.